Este lunes tengo dos. Hola, hola a todos, bienvenidos. Aquí ya se van sumando. Igual norma y regla como ayer. Estamos hasta las 7:30, a ver, 7:35, 7:40 empezamos, ¿ya? ¿Ok? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, Buenas bienvenidos, noches, profe. bienvenidas. Hola, profe. Hola, hola. Veo rostros nuevos. A ver, ¿quién está nuevo aquí? Sí. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? A ver, a ver, a ver.
Ok, voy a empezar a tomar lista hasta que vayan llegando los demás. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Sí, con esto se ayudan y me ayudan bastante. Cuando ingresen a la clase, por favor escriban en el chat su nombre, ¿ya? Con eso yo también puedo después revisar quiénes estuvieron, porque algunos entran y salen. Entonces, creen que no me doy cuenta, entonces entran al principio, al final de la clase ya no están. Entonces, yo siempre digo, hablando de comunicación oral y escrita, les digo, me dejan como la radio. Sí, esa radio está sonando todo el día, así. Entonces, más o menos algo así me hacen. Aunque que entran, se conectan y después como ya no les veo. Pero quienes estuvieron en clase el día de ayer saben que hasta el último se pregunta, ¿no? Así que, por si acaso. ¿A quién era que le preguntamos ayer algo y que no estuvo en clase y que puso el ejemplo? Ah, Ana Gabriela Castilla, ya me acordé. Yo, Ya, profe. ya me acordé. Puso el ejemplo del perrito y después ya no teníamos con quién hablar del ejemplo. Lo siento. Es Ah, que se me descarga el teléfono. bueno. A ver, voy a empezar a tomar Entonces, listas. Inge, le pongo el nombre. Sí, por favor, en el chat van ingresando, van poniendo el nombre, entonces con eso yo por lo menos sé que, por lo menos sé que se conectaron una vez, ¿ok? A ver, hoy estamos, ¿qué día es hoy? 25. A ver, ya arrancamos en 2 minutos, empezamos. Chantal es rostro nuevo, ya se va a presentar hoy día. ¿Y más tenemos nuevos? No. A ver. Pues acaso ustedes saben qué pasa con los demás chicos que no se conectan a clases. Pregunto porque tema faltas es complicado, faltar en 3 semanas, faltar ya 2 veces es casi perder la materia. Entonces, La verdad no, o sea, casi estamos el mismo número de la clase anterior. en la clase anterior sí, pero yo tengo más inscritos, por eso les pregunto. Tengo muchos más inscritos y por eso me llama la atención. Asustaron y se salieron. Somos, los que Puede estamos aquí ser. somos los que más asistimos a clase. Siempre hay como 14 o 15 máximo. Creo que hasta 16 llegamos. De hecho, tengo 18 Sí acá. hay momentos que se conectan 16, no sé de dónde salen los demás. A ver, Caína Vargas está aquí. Caína. Me pareció verla hace un ratito, pero no está. A ver, Stephanie Vinuesa. ¿Le conocen a Stephanie Vinuesa? ¿Alguien? ¿Le suena? ¿No? Yo le conozco, pero no está aquí. Ah, ok. Sí, la conozco, pero creo que está trabajando. Ok. Lisbeth Anaí Pérez. Ay, aquí está Lisbeth Pérez. Buenas noches. También rostro nuevo, hoy se presenta en sociedad. A ver, Elizabeth Ojeda. Ahí está, cómo no. Leslie Legnia. ¿Alguien le conoce? ¿No? Ok. Milena Juelas, sí está acá. Michael Jaramillo. ¿Alguien lo ubica? Michael Jaramillo. ¿No? A Eh, veces sí se conecta. a veces sí. Ok. Catherine Araujo. ¿Nadie le suena? ¿No es amigo de nadie? Leonardo Apolinario. ¿Tampoco? Ok. Entonces, si no le suena, quiere decir que estamos
casi completos, ¿ya? Estamos todos, estamos, hay un dicho. ¿Quién ha escuchado ese? ¿Quién ha escuchado el dicho de estamos todos, estamos, cual caballeros cumplimos? ¿No? ¿No han oído? Yo no he No, escuchado. ese no. De mí tampoco escucharán. Hasta ahí vayan a averiguar si quieren como deber. Disculpe, ¿cómo era? Ah, el dicho. Estamos, todos estamos, cual caballeros cumplimos, y hasta ahí les dejo. Ya, no digo más. No digo más porque no es parte de la materia. Tarea para Mayerly. Tarea para Consulte. Mayerly. Ya tiene dos tareas, ¿no? Averiguar lo del perro y ahora tiene el dicho. Entonces, solita se llena de Yo deberes. estuve, Si yo les pongo deberes, después van a estar quejando. Que yo ya tiene la estuve, respuesta del perro, dice. yo estuve averiguando, Inge. ¿Qué Y tal? puede, ¿Cómo te fue? y puede haber las dos cosas, porque la comunicación también hay y también hay adiestramiento. Y es en el adiestramiento donde el perro hace caso, aprende a ser obediente. Y para adiestrarles se comunican, ¿o no? Ah, claro, A la final hubo comunicación. sí. Se Van de encuentra, las por lo menos se puntos. encontraron códigos que puedan compartir entre todos, ¿no es cierto? Entre Sí. animalitos y seres humanos. Ahora me toca sobre el dicho. Algunos dirían yo y mi boca, pero bueno, ya está. Ok, bueno, ¿qué tal les fue el día de hoy? ¿También? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Bien, Bien. ¿Bien? ¿Comieron algo? Creo que algunos están comiendo algo. ¿Están envidia otra vez? esta dice que ese dicho es para el brindis, dice. Para el brindis, ¿quién dice? Alguien publicó Ah, ya. No en vi, Yo no corto. vi, encontré no lo vi el chat mismo. todavía. No vi el chat todavía, pero, pero va por ahí. Ah, no, no puse ahí, ya le pongo aquí. A ver, Oh, yo. entonces. A ver, Ay, ha sido un... A ver, dice así. A ver. Dice, Belbrindis dice, animador. ¿Estamos todos? Contestan, estamos. El animador dice, ¿cuál caballeros? Los otros dicen, cumplimos. El animador dice, y a las mujeres, todos dicen, amamos, pero ante todo, bebamos, bebamos, bebamos. Ha sido para hacer un brindis. es para hacer Ajá. un brindis, correcto. Sino que si yo después lo digo, van a empezar a malinterpretar. Si el profe ha sido borracho. No, 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 nada. No, ese no me sabía, solo sabía arriba, abajo, al centro y esa es nueva. Todos con Bueno, delatación. Aquí ya se veremos. sabe que están delatados el profe y Karina que se fue directito a Exacto, la ya sabemos a consulta a quién ver que preguntar. Ya, le quedó una duda así chiquita, como que Es el que profe no creo me que puedo sabe, quedar con la ya ni duda. siquiera voy no a le gusta, preguntar qué van a Karina, no hacer le en gusta. carnaval, entonces ya sé. Ya, ya sé. Va, si me Ya toca tenemos dos trabajar. consultoras entonces, de cualquier cosita, Correcto. Mayerly y Karina, las que investigan Investigadoras. el significado. No me imagino qué más investigarán. Dios mío. Bueno, está bien. Listos. A ver, rápidamente, preguntas. ¿Quién se anima? Resumen ayer que vimos. ¿Qué tuvimos ayer? Sobre la comunicación oral, ¿Ya? en Comunicación cómo la oral. comunicación se puede dar oral, digo, verbal y no verbal. En la verbal es oral y escrita, y en la que no es oral, digo, en la que no es verbal, puede ser por imágenes, ¿qué más hay? Por ¿Qué más? imágenes Gestos y y señales. gestos y señales, exacto. Correcto. En los tipos de comunicación, ¿no es cierto? Ok, Sí. ¿se acuerdan los elementos? Qué Sí. bueno que es poner a veces Sí, Emisor, ejemplos. receptor. Emisor, emisor, mensaje, el mensaje, receptor, código y canal y todo dentro del contexto. Perfecto. No se van a olvidar nunca del ejemplo del perrito, ¿ya ven? ¿Ya ven? No se van a olvidar jamás de los elementos de la comunicación con el ejemplo del perrito. Ok. A ver, ¿dónde estamos? Lisbeth, el día de hoy, la gran afortunada, porque ayer no estuvo en clase, entonces, por favor, se presente el día de hoy ante mí porque no lo conozco, entonces, obviamente, nombre, apellido, qué carrera y qué expectativas tiene de este módulo. Mi nombre es Lizeth Pérez, Ok. tengo 18 años, estudié la carrera de administración
Ok. Y en esta materia quisiera aprender a comunicar. Alcancé a escuchar hasta comunicar, no sé si soy solamente yo o son todos. Ya, ok, entonces algún problemita parece que tiene Lisbeth. Bueno, escuché hasta comunicar, así que vamos a suponer el resto. Chantal. Hola Chantal, mucho gusto. A ver, igual. Buenas noches, me llamo Chantal, soy de Administración de Empresas. Eh, Profe, ¿qué más era? ¿El propósito? Sí, administración de empresas. ¿Y qué expectativas tienes de esta materia? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué esperas aprender? Cuando uno escucha a veces una Yo, materia, cuando le toca, dice, uy, me van a dar esto, voy a aprender esto. Entonces, quiero saber qué es lo que tú esperas de esta materia. yo espero desarrollar más mi habilidad de comunicación o sea, para transmitir, no sé, mis emociones Ok, y mis experiencias, porque siento que la carrera que estoy siguiendo o sea, es necesario eso para comunicarse con las demás personas, ok, para transmitirlos, eso. ok, ok, Chantal, no hay problema. Perfecto. ¿Quién más tengo rostros nuevos? Clever. Hola, Clever. Igualmente, tu turno, a ver. Buenas noches con todos. Me llamo Lever Pilatasi de la carrera de Administración de Empresas y mi, bueno, yo quisiera aprender de esta materia es a expresarme más, tener una comunicación más precisa y formal, podría decir. Más formal, ok, listo, Sí. Clever. Bueno, con los que estuvimos el día de ayer, no sé quiénes me faltan de ayer, estamos completos, pero creo que es momento ya como para contarles, por ejemplo, este pequeño ejercicio que acabamos de hacer, lo vamos a repetir quizás en la última clase, ¿ya? Del módulo. Y vamos a ver si en el momento que ustedes se presenten lo hacen de la misma forma que lo hicieron ahora. Ojo que las clases están grabadas, así que van a tener cómo compararse tranquilamente. La idea es que de aquí al final de la clase, pues, como les dije el día de ayer, para quienes no estuvieron y si no les repito igual, la idea es que acá yo no les voy a enseñar a leer ni a escribir, pero sí les voy a tratar de ayudar a que lo hagan mejor, ¿ya? Lastimosamente en 3 semanas es muy cortito el tiempo como para poder abarcar algo que requiere de mucha práctica, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer lo que mejor podamos, ¿de hecho? Así que, bueno, para quienes son nuevos en clase, 2 minutos me tomo de la materia, de la hora de clase, para explicarles rapidito cómo van a ser las normas del juego. Acá 7:30 se abre la sesión, hasta las 7:40 les esperamos para que ingresen, después obviamente empezamos ya la clase, quienes llegan después tienen retraso. Vamos a tener algunos deberes, algunas pruebas y por supuesto también exposiciones. Por cierto, igualmente tenemos que hacer un proyecto integrador, me dijeron el día de hoy. Entonces tenemos que también elaborar eso de aquí en 3 semanas, lo cual nos aprieta mucho más el tiempo, pero vamos a sacarlo adelante. Se puede, se puede. ¿Ok? Así que vamos a tener que trabajar también en eso. Eh, lo más importante para mí va a ser pasar ya un poco los temas, digamos, teóricos rápido, porque sí me interesa más ir a lo práctico. Y quienes estuvieron el día de ayer se habrán podido dar cuenta para ser testigos de quienes están el día de hoy como nuevos. Trato de hacer las clases lo más dinámica posible, lo más práctica posible, lo más entretenidas posible, porque entiendo que también la hora a veces es un poco complicada. Pero para quienes estaban comiendo ya pasamos a caer algunos. Entonces, a esta hora. Eh, Hecho. Así que bueno, con el resumen de la clase del día de ayer, que espero Chantal le haya quedado clarísimo, por ejemplo, con la explicación de los compañeros, que fue muy extensa y muy amplia sobre lo que vimos del día de ayer, ¿no es cierto? Para Chantal, para Lisbeth, para Clever, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar a lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿sí? Bueno, les invito desde ya a abrir su mente, ¿ya? ¿A quiénes les gustan a ustedes las películas? ¿Quién le gusta ver películas? ¿Todos o a alguien no le gusta ver películas? Bien, vamos A por mí ahí. me gusta, a mí me gusta ver películas y novelas, series de todo. Ya, de todo. Pero ahora va mi pregunta, entonces reformulo, porque creo que va a ser la gran mayoría que les guste ver televisión, en definitiva, o cine, o lo que sea. ¿Qué tipo?
documentales de acción, románticas, comedias, históricas, no sé, basadas en hechos reales. ¿Qué les gusta más? Bueno, por mi parte, igual todo, Liz. De todo. A ver, ¿qué más les gusta? Nikki, Yo ahorita estoy viendo el cartel de los sapos. pensé que estaba en clases, Elisa, ¿verdad? Ya. Por lo menos que No, es exacto. sincera, ¿no? O sea, estoy viendo la serie, pero no, ahorita estoy en clase, pero estoy, o sea, No me digas que es sincera. Dijo no ahorita, ahorita. Es más, dijo yo Ahorita ahorita, estaba estoy ocupando viendo la... entiendo. Boca Juniors, ¿con quién está jugando ahí atrás? Boca Alianza Lima jugaban hoy día, así que No, mi marido está viendo, yo no. Yo estoy en clase. Nick, ¿qué tipo de series o películas te gustan? Bueno, las películas a mí me gustan bastante las musicales. Musicales, ok. María Viteri, A mí me gustan las de acción. acción. A ver, Jefferson. Ah, casi. Vale. Eh, a mí me gusta, sobre todo me gusta la ciencia ficción, me gusta lo que casi no se hace realidad. Entonces, Ah, ya. Lo que casi no se hace realidad, ok. Milena, A mí me gusta más ver novelas. ok. Ok. Clever, Bueno, a mí me gusta sobre comedia, ver sobre comedia, acción, ciencia ficción, terror no. ah, de terror no. ¿A alguien le gusta más de No. terror? ¿Si se asustan? No, ¿No? Bueno. Qué pena que a nadie le gusten películas basadas en hechos de la vida real. A mí sí, me gustan los Así documentales de crímenes A mí también. basados en la vida real. dicen que las personas que disfrutan de este tipo de documentales tienen algunos problemas. ¿Se han leído o se han visto? No, ¿qué tipo de problemas? Cuente, cuente. Dicen que las personas que disfrutan viendo estos documentales de crímenes y cosas, hay que investigarles un poco. Así que Mayerly, por favor. O sea, verá, Inge, Nuevo deber. a mí me Sí. gusta bastante lo que es la sangre, lo que es el terror. Eh, y bueno, lo que no me gusta es, por ejemplo, de estas de balas, cuando empiezan de narcos, eso Policías no y me gusta. ladrones. Ajá, exacto. Pero Y por de ahí eso la historia. para eso basta poner noticias y ya tenemos un montón de... Lo Así que, paranormal también me gusta bastante. ok, la ok. voz de la experiencia es... Bueno, les pregunto esto porque más allá de que cada una de estas series, películas y demás tienen su fondo y su forma de comunicar las cosas, eh, esperaba que alguien me diga, sí, a mí me gustan películas, no sé, de la vida real o hechos históricos, porque hoy tenemos que ver mucha historia. Hoy nos toca ver mucha historia y les invito a que abran así cuando van a ver una película y se abren a la historia o a la fantasía, o en cambio se abran un poquito para revisar antecedentes históricos, ¿ya? Que es parte del PEA que tenemos que revisar en la comunicación. Esto es algo bastante teórico, ¿sí? Es algo bastante teórico. Imagínense lo que es revisar la comunicación de tiempos muy antiguos al día de hoy, pero comienzo por ahí preguntándoles, ¿por qué creen o en dónde creen que inicia la comunicación? Si hablamos de historia, En la antigua Grecia, antigua Grecia, ¿ok? ¿Quién más? Yo pienso que más atrás, porque por ejemplo, los de la era de los dinosaurios, hay las pinturas rupestres. Correcto, correcto. Si ayer decíamos que la comunicación está, puede ser verbal o no verbal, entonces los cavernícolas en su momento se comunicaban con sonidos, con gestos, con lo que sea, ¿no? Pero así como con los perritos, se comunicaban y se hacían entender como quiera que sea. Entonces vamos a revisar un poquito de los antecedentes históricos del día de hoy y un poco de las lenguas del mundo para que tengan un poco el contexto más amplio también sobre este tema, ¿ok? A ver, comparto pantalla y me confirman si se ven, ¿ok? ¿Estamos? Creo que sí. Sí se ve. Ok, muchas gracias y entonces empezamos. A ver, ¿dónde estoy? Déjenme ubicar acá. Ya. Bueno, a ver, hablando de antecedentes históricos y lenguas del mundo, eh,
yo siempre digo, miren, que cuando uno empieza a revisar en otras materias que también tengo, tal vez a ustedes les pasa lo mismo con otras materias, y tienen que revisar antecedentes históricos o de la historia, de dónde sale, muchas veces puede llegar a ser algo un poco tedioso, con información que quizás no es tan relevante para la aplicación actual, pero en todos los contextos no se olviden que es importante conocer qué pasó antes para aprender del pasado y obviamente tratar de aplicar y corregir y mejorar en el presente y para el futuro. Así que por ese lado creo que es siempre interesante revisar un poquito de los antecedentes históricos y en este caso de la comunicación más todavía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos justamente de las primeras formas de la comunicación, tenemos comunicaciones en donde en la prehistoria mismo ya teníamos, justamente lo que decía Karina, formas en las que uno se comunicaba, ¿sí? Existían maneras, métodos, ¿sí? Con las que uno se comunicaba, principalmente por medio de gestos y sonidos, ¿ya? Primitivos, obviamente. No existía un lenguaje, no existía un idioma, para ellos el idioma era otro, básicamente, ¿ya? Pero se comunicaban mucho por sonidos, por gestos, y se hacían entender entre sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Para que podamos desde ya empezar a entender cómo y de dónde surgen muchas cosas que hasta el día de hoy se siguen utilizando, ¿ya? Más allá de que esto pueda ser bueno o malo, pero se siguen utilizando. Entonces, decía justamente Karina, había pinturas rupestres, habían representaciones visuales que narraban historias o transmitían algunos conocimientos y que gracias a eso nosotros de hecho conocemos que existió, ¿no? Caso contrario, sería simplemente un cuento de hadas, ¿ya? Saber si fue real, si no fue real, pero estas pinturas o representaciones nos demuestran que realmente existieron estas comunidades, estas personas de hace tantos miles de años, ¿ya? Los símbolos y marcadores en piedras o en madera también eran primeros intentos de registrar eventos o de contar historias, porque era su forma, era la forma en la que lo hacían, era la forma en la que se comunicaban. Para poner un poquito en contexto y traer desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, ahí les ponía un ejemplo con mi sobrina. Si antes se comunicaban en piedra, hoy, ¿cuál diríamos, por ejemplo, que es quizás uno de los símbolos o marcas o gestos quizás que se utilizan al día de hoy, que son modernos quizás, trayéndolo a la actualidad? Por ejemplo, el por dos, cuando dice, o sea, la X y le ponen el 2 Ah, y ya, ok. significa que también es, a mí también me sucede. O sea, Sí, es se como puede se dan a entender interpretar. así. Sí, se puede llegar Ajá. a interpretar así. Los ¿Qué más? stickers tal vez o los emoticones. Definitivamente sí. O sea, es lo que vivimos hoy en día y con eso expresamos un montón de cosas. ¿Ustedes han hecho guerra de stickers? Supongo que sí, ¿no? Sí. Ya. O sea, es la forma en la que ahora se comunica mucha gente, o sea, hasta por juego y demás, pero ya no se necesitan ni siquiera palabras. Entonces, solamente gráficos, dibujos, GIFs, en fin, emoticones o los emojis o lo que sea para tratar de comunicarnos. ¿No les parece entonces que si antes se comunicaban de esa manera y hoy nos comunicamos quizás de la misma forma, no hay alguna similitud? O sea, si entienden a dónde voy, ¿no? ¿Qué les dice eso? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Es algo normal o no? ¿Qué Tal creen? vez hayamos retrocedido un poquito. O sea, miren cómo, por eso es importante revisar un poquito esto y tratar de traerlo a la actualidad. Cuando es normal quizás mandar un emoticón, un emoji, en fin, o hacerlo quizás por diversión está bien, pero cuando uno empieza a comunicarse de esa manera permanentemente y lo vuelve su principal modo de escritura quizás o de comunicación, sí nos lleva quizás a pensar que no podemos comunicarnos quizás con palabras, o sea, por algo se supone que podemos comunicarnos diferente a que los animales o que otros seres inclusive, entonces sí nos llama la atención y por eso es que han existido quizás a lo largo de los últimos 10 15 20 años críticas sobre cómo se ha dañado el lenguaje. Sí, Mayerly, Profe, a mí me pasa lo mismo. que te comunicas primitivamente o con... Ya. Yo me comunico súper bien por escrito, pero ya Ok. para comunicarme así, no, no soy, como que me coge nervios. No de Y, muchos emojis, no, no eres así mucho o sea, de sí escribir. mando, sí también escribo bien y mando emojis, pues, Ya. también, pues. ¿Ustedes utilizan emojis normalmente los demás o solo poco, poco? Con De un vez en ejemplo. cuando.
con mesura. Sí, es decir, yo creo que es, insisto, creo que son complementos a la escritura o al lenguaje que tenemos el día de hoy, porque evidentemente una carita feliz, no sé, una carita con el corazón o otro tipo de cosas, expresan muchas emociones, muchas sensaciones, que quizás a veces en palabras es difícil hasta ponerlas, ¿cierto? Pero les invito a que no lo hagan permanentemente, ¿sí? Disfruten de un lenguaje, sobre todo el castellano, que es un lenguaje muy rico realmente en palabras para todo realmente, ¿sí? Entonces, traten de no dañar más el lenguaje que hoy estamos utilizando tan bien, ¿ok? Ahora, este tema de las pinturas rupestres que se han investigado, que se han dado a conocer, hay muestras reales, principalmente en algunos museos, en Francia, en España, ¿sí? Que hay este tipo de pinturas y que demuestran lógicamente la existencia de todo esto que se vivió en el pasado. Ahora, cuando hablamos nosotros de esos lenguajes, de esos símbolos, más bien, de esa forma de comunicación primitiva, uno se tiene que ir preguntando, quizás si hablamos una línea de tiempo, en qué momento se fue transformando todo el lenguaje a lo que tenemos al día de hoy, ¿ya? Y es justamente parte de esta evolución, porque el lenguaje hablado obviamente marcó un punto clave en una evolución de los seres humanos, porque encontramos otra forma de comunicarnos quizás mucho más directa, mucho más real, mucho más fácil en teoría. Pero sobre esto realmente no hay una certeza exacta, así como las pinturas rupestres. Acá se conoce que hace 100.000 años se desarrolló el lenguaje, o se empezó a tener un lenguaje que permitió ir evolucionando poco a poco en el tiempo hasta lo que conocemos el día de hoy, ¿sí? Toda esta evolución ha ido permitiendo que se transmitan muchos conocimientos, ideas y que de hecho se conozca la historia del planeta, ¿no? La historia del mundo, gracias al lenguaje que se fue desarrollando poco a poco. Hay grandes historiadores, arqueólogos y demás que dominan mucho este tema del lenguaje, que conocen mucho este tema porque han estudiado lógicamente y que en base a todos esos estudios han planteado algunas hipótesis, ¿ya? Estas hipótesis, sí saben lo que es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Quién me dice qué es hipótesis? En típica monografía o plan de estudios hay que hacer una hipótesis. Plan de investigación hay que hacer una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis es una teoría, ¿ya? Que nosotros planteamos como una solución a un problema y que mediante un proceso de investigación uno tiene que demostrar si es que es cierto o no, ¿ya? Una hipótesis no siempre es real, ¿ya? Una hipótesis es, voy a ver si es que es real, voy a investigar a ver si es que es real. Al final de un proceso de investigación se confirma si la hipótesis se confirma, o sea, se certera o no, ¿ya? Entonces, una hipótesis gestual, una hipótesis de imitación de sonidos y la hipótesis de desarrollo cerebral. Entonces, la hipótesis gestual, que fue propuesta por Michael Corvallis, sugiere que el lenguaje surgió a partir de gestos y señales manuales, ¿sí? Y fueron poco a poco evolucionando hasta tener sonidos articulados. La hipótesis de la imitación de sonidos, en cambio, planteada por Johann Gottfried Heidelberg, ¿ya? Que es otro de los nombres que nunca se van a acordar, sugiere que los primeros humanos, ¿sí?, imitaron sonidos de la naturaleza para comunicarse, ¿ok? Lo que escuchaban normalmente empezaron a replicar. Y la hipótesis del desarrollo cerebral, en cambio, explica, atribuida a Noam Chomsky, otro nombre que jamás se van a acordar, argumenta que el lenguaje surgió debido a mutaciones genéticas, ¿ya? En el área de la broca, facilitando así la articulación y el habla. Así también como seres humanos fuimos evolucionando y nos fuimos dando cuenta de que podemos emitir otro tipo de sonidos. ¿Cuál les suena más real a ustedes? ¿La gestual, la de imitación de sonidos de la naturaleza o la del desarrollo cerebral? Para mí, la hipótesis del desarrollo cerebral. Cerebral, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alguien cree que la gestual puede ser o No, imitamos? yo también comparto, debería ser la cerebral porque con el desarrollo del cerebro pudo hacer sonidos y bueno, pues, fue mejorando. Y por la evolución, porque los primitivos pasaron por diferentes eras, como se dice. Tal Etapas. vez que empezaron por la imitación de los sonidos y eso hizo que se desarrolle también el cerebro y poco a poco fueron desarrollando el lenguaje oral.
Nicky va por entonces la imitación de sonidos. ¿Alguien más? Que es una mezcla entre los dos, de imitación de sonidos y desarrollo Sí, cerebral. yo creo que tiene un poco más de sentido. De hecho, yo me inclinaría justamente por ese lado, como que en un principio, miren que ustedes sí saben, por ejemplo, por qué las personas que son sordas, ¿no? No pueden hablar. Porque el lenguaje se aprende escuchando. Ajá. Correcto. Porque se aprende escuchando, se aprende con sonidos. Entonces, lo más lógico es quizás pensar, digo la lógica, a pesar de que no es algo confirmado, son hipótesis justamente por eso, pero uno se podría imaginar que en base a lo que uno escuchó, fue replicando, ¿no? Y eso combinado con la evolución normal del ser humano que conocemos, se fueron desarrollando ciertas características para el lenguaje. De hecho, la hipótesis gestual, miren que tampoco es tan descabellada, ¿no? Porque por algo existe el lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, tiene, yo creo que cada una de esas hipótesis algo de verdad, y de hecho, aquellas teorías que dicen que el hombre viene de los simios, del mono, ¿sí? Justamente la comunicación de los monos es así, son sonidos, son gestos, ¿ya? Que advierten peligros, que informan algo, que, en fin, se comunican entre ellos y dicen que de allí justamente fue la evolución del ser humano. Entonces, alguna parte de estas hipótesis tiene que ver con nosotros. Lo importante de todo esto es, creo yo, llegar al punto en el que nos demos cuenta de que se ha evolucionado tanto hasta el día de hoy, en el que precisamente por algo es que podemos nosotros comunicarnos y expresarnos no como simios, ¿ya? No como animales, ni con sonidos simplemente, sino con palabras y expresarse de buena manera, de buena forma, que eso es lo principal, ¿ok? Vamos con la invención de la escritura. Si hablamos ya de cómo nos empezamos a comunicar con un lenguaje, ¿qué pasa con la escritura? ¿Sí? Nace, en teoría, ¿ya? Poco a poco, remontándonos igualmente a tiempos históricos en donde muchos de ustedes tendrán algún tipo de dominio, les gustará aquellas épocas, hasta en películas, en libros, qué sé yo, ¿ya? Pero se remonta a la Mesopotamia y Egipto, ¿ok? En donde empiezan a existir algunas civilizaciones, ¿ya? Que empiezan a desarrollar el tema de la escritura precisamente para registrar eventos, ¿sí? Es decir, empiezan a haber ciertas necesidades en donde hace falta tener maneras en las cuales registrar, por ejemplo, eventos, registrar leyes que se empezaron a desarrollar, empezar a registrar transacciones. Si no existe una forma en la que se pueda almacenar información, ¿sí? Todo quedaba en el aire. Todo era sonidos, todo era gestos, todo era verbal, y no se podía registrar absolutamente nada. Entonces, de allí es que empieza a existir la escritura pictográfica, ¿ya? Que nace justamente entre los años 3400 aproximadamente antes de Cristo, y que los grandes inventores, digamos, de esta forma de escritura se dan en Mesopotamia, los egipcios, con los jeroglíficos, ¿ya? Empiezan a aparecer este tipo de escritura con símbolos que empiezan a representar objetos y conceptos, ¿ya? Sin que sea un lenguaje de letras, un alfabeto, pero sí tenían símbolos que empiezan a significar muchas cosas, ¿ok? Y mediante eso es que uno empieza a poder registrar cierto tipo de elementos, ¿ya? Que servirían para el futuro. Después pasamos a la escritura cuneiforme, 3200 AC, ¿ya? Este, en cambio, se da en Sumeria, actualmente Irak. Y los inventores fueron sacerdotes y escribas sumerios, ¿ya? Que tenían quizás la misma necesidad, es decir, empiezan a ver cómo evolucionar justamente para sus propios, digamos, sus propias necesidades, ¿ya? Y empiezan a generar signos en forma, ¿sí? De cuñas en tablillas de arcilla, es decir, cambian un poco la escritura y empiezan a mejorar. Hasta llegar precisamente al 3100 a.C., en donde existen jeroglíficos egipcios. Esto ya como digamos, una forma y un método de escritura mucho más avanzado para ese tiempo, lógicamente, ¿ya? Y que se da precisamente, o es típico, característico de Egipto, ¿ya? No es algo que se adoptó en otras sociedades, en otras civilizaciones, sino principalmente en Egipto, y quienes tenían permitido escribir eran sacerdotes egipcios, ¿ya? Ellos eran quienes tenían el dominio de la escritura, eran los únicos que podían hacerlo.
¿ya? Era una escritura pictográfica utilizada en textos religiosos y administrativos que ya venían de hace tantos años atrás para ese momento y en los cuales se basaban para poder seguir desarrollando la escritura. Y después aparece el alfabeto fenicio, ¿ya? Actualmente Líbano, ¿sí? En Fenicia, los inventores fueron comerciantes fenicios. ¿Por qué? Porque este tiene una característica principal y es que fue el primer sistema de escritura basado en símbolos fonéticos, ¿ya? Entonces empieza ya a evolucionar para esta época, digamos, en la historia, o los símbolos fonéticos que nos van a permitir llegar a lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto se empieza a utilizar muchísimo, ¿sí? El alfabeto fenicio, hasta llegar al alfabeto griego, que es algo que ya empieza a sonarnos un poco más, ¿no es cierto? Como que ya lo identificamos un poquito más. El alfabeto griego que hasta el día de hoy se utiliza, ojo, se utiliza y bastante, lo inventan los griegos precisamente, y está basado en el alfabeto fenicio y tiene una utilidad mayor principalmente en matemáticas, en física, en temas un poco más científicos, ¿ya? El alfabeto griego. ¿Quién me dice cuál es el alfabeto griego? Letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma. Correcto. Ese es el alfabeto griego, ¿ya? Para quienes no lo tenían claro. Por eso digo que ya nos suena un poco más. Se utilizan mucho hasta el día de hoy, ¿ya? Pero en ciertos tópicos especiales. Y evidentemente en Grecia, ¿sí? Pero ya con el alfabeto griego hay la introducción de vocales, ¿sí? Se empieza a facilitar la escritura y por ende también la lectura, ¿ya? Que antes obviamente llevaba un poco más de tiempo. Y llegamos finalmente al alfabeto romano y al alfabeto latino, ¿ok? Todo el Imperio Romano, como ustedes conocerán de historia mucho, recién han de haber visto Gladiador y no sé qué otras películas que salieron, entonces están al día. Entonces todo el Imperio Romano con el dominio que tuvo, ¿sí? En su tiempo, quiso imponer absolutamente todo suyo, todo nuevo. Y entre ellos, pues lógicamente la forma de comunicarse. Aparece el lenguaje o el alfabeto romano, ¿sí? Adaptado de todos los anteriores, principalmente el griego, y es la base de un alfabeto latino que es lo que hoy utilizamos en el mundo, ¿ya? Entonces de así se va desarrollando un poco el tema de cómo ha surgido la escritura, el alfabeto, las letras, lo que nosotros utilizamos al día de hoy como tal, ¿sí? Ahora, ¿por qué surgieron diferentes alfabetos en diferentes civilizaciones? Quizás una pregunta lógica que puede aparecer, y es porque cada sociedad, cada civilización, ojo, desarrolló un sistema adaptado a sus propias necesidades. A nosotros quizás hoy en día se nos haga un poco más difícil entender esa parte porque hemos estado ya rodeados de una facilidad para comunicarnos y para entender cosas del mundo entero por la globalización que se, no sé, destapó hace 20 años atrás, ¿ok? Entonces, para nosotros el día de hoy es quizás mucho más fácil entender muchas cosas de muchas partes del mundo, pero antes no. O sea, antes no era tan sencillo, no es que se compartía el idioma o el lenguaje con todas las civilizaciones que habían alrededor, no, cada una tenía que salir adelante por sí misma. Y de hecho es de ahí por qué nace cada lenguaje, idioma, al día de hoy inclusive tantas lenguas que hay en el mundo, nacen por esta necesidad, ¿sí? No todo se compartía, no todo se conocía, para poder aprender algo era preferible desarrollarlo uno mismo, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicieron las civilizaciones anteriormente. Al estar aisladas sin ningún otro tipo de contacto, desarrollaban sus propios sistemas, ¿ya? De escritura, de registro, de lengua y demás. Y además algunos escritos tenían sus propias utilidades, es decir, como decíamos antes, los jeroglíficos no eran letras, sino símbolos, entonces se adaptaban a las necesidades precisamente de los egipcios como tal. ¿Sí? O tenían más una connotación religiosa o eran más comerciales, o sea, se adaptaban mucho a ese tema. De hecho, parte de esta evolución y esta expansión del lenguaje, de este alfabeto, incluyó el reunir quizás todo lo que se conocía de todos los demás civilizaciones para formar un solo lenguaje que es el latino, que de ahí viene el latín y de ahí vamos a lo que hoy nosotros utilizamos. Ojo que dentro de todo esto también existen algunas lenguas que están ya en decadencia, es decir, seguimos evolucionando, no crean que esto quedó aquí.
De aquí a 20, 30, 50, 100 años, quién sabe qué es lo que podamos estar haciendo. Quizás ya ni siquiera hablemos. ¿Ya? Entonces, por eso es que solamente mandemos un emoji, la lengua o la carita o qué sé yo, para comunicarnos. Imagínense cómo evolucionaría el lenguaje o como vimos antes, volvemos a lo de antes, atrás, a tiempos primitivos en donde nos comunicamos solamente por símbolos y por señas. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Eso en tema de cómo fue desarrollándose el tema de la escritura. Ahora, el desarrollo de los idiomas como tal, ¿sí? Que es hoy en día algo... ¿A ustedes les gustan? ¿Quién sabe o quiere estudiar idiomas? ¿A alguien le interesa? ¿O con el español se sienten tranquilos? Si el español no podemos, imagínense. O sea, a mí sí me gustaría aprender el inglés y el quichua, pero se me hace difícil el quichua. ¿Ya? Seriedad por delante, María. Igualmente me gusta mucho la sinceridad, al menos con la que tratamos algunas cosas. Pero sí sería interesante, miren que es muy, muy atractivo el conocer algunos idiomas. Estudiar idiomas, algo muy, muy bonito en realidad. Hay algunas principales familias lingüísticas, ¿ya? Las lenguas han evolucionado hasta el punto en el que, dada la historia y por las mismas necesidades de cada civilización, cada uno generó su propio idioma. Las principales lenguas, ¿sí? Que existieron, familias lingüísticas, pero indoeuropeas, el latín, el griego, sánscrito, germánico o eslavo. De allí se van, digamos, derivando algunas otras lenguas, como por ejemplo el inglés, el español, el francés, ¿sí? El italiano. ¿Ya? Son lenguas que nacen de las indoeuropeas. ¿Ok? Las tibetanas o sino-tibetanas, que son en cambio el chino, birmano, tibetano, ¿sí? Que nacen más que nada en el sudeste de Asia, ¿ya? Continentes más bien lejanos en ese sentido de nosotros, y los afroestálicas, ¿sí? Que en cambio son el árabe, el hebreo y el armánico, ¿ya? Que derivan en todas las lenguas que se utilizan hoy en Medio Oriente. De allí un poco cómo nacen o de dónde surgen todas estas lenguas. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que con esta evolución o con esto que hemos revisado, si desde hace tanto tiempo atrás, imagínense 3000 y pico años antes de Cristo, eh, y es más, primitivamente se utilizaban símbolos, ¿no será momento de que ya en el mundo existe una lengua universal o no? ¿Deberíamos todos hablar un mismo idioma o no? ¿Qué creen? O sea, me refiero como un idioma propio, de que todos hablemos el mismo idioma, de que todos nos entendamos como un mismo lenguaje. ¿O estamos bien así? Preferible estudiar idiomas cada uno el que le guste o el que necesite. Pero no, sí es necesario. Pero no se supone que el inglés es un idioma universal. Se supone, tú lo has dicho. Es decir, eh, digamos que teóricamente, ¿sí? El inglés es un idioma universal, ¿ya? Por eso es que dicen que todos deberíamos saber por lo menos inglés, ¿ya? Porque uno va a cualquier parte del mundo, uno viaja, cruza el charco, viaja a Europa o se va a cualquier lugar y todo el mundo sabe inglés, en teoría. Pero yo voy un poco más allá, a que no sepamos del inglés como un segundo idioma, como una segunda lengua, sino que todos utilicemos un solo idioma, sea el inglés, sea el español, sea el latín, sea el francés, sea el que sea. No, no es momento de que ya tengamos todos una sola lengua. ¿Creen ustedes o no? Esto es simplemente opinión, simplemente opinión. ¿Sería mejor tener todos un solo idioma o no? Digo porque viendo la historia, son tantos y tantos y tantos años en los que ha ido evolucionando el tema de la comunicación y el lenguaje, pero hasta el día de hoy seguimos comunicándonos con símbolos, con señas, y cada uno tiene su propio idioma. Y eso que ya estamos globalizados. Imagínense, de hecho, la globalización ayudó mucho para que mucha gente sepa inglés, si no, sería más complicado, ¿no? ¿Estamos bien así entonces? ¿Estamos Sí, bien? ¿Qué sí, dicen? sí va a ser una sola lengua que sea solo el español, porque yo el inglés lo detesto. Y si te toca aprender, si te quedas desde chiquita con ese idioma, vas a tener que aprender. No va a quedar de No, otra. si va a ser la oficial el inglés, entonces no. Ah, ya. Preferible otro idioma. Prefiero quichua. También es una de las lenguas que está en extinción, como muchas otras. A ver, Clever, ¿qué crees? ¿Que debería haber existido un solo idioma en el mundo o no?
¿O estamos bien así, cada uno con su idioma? La verdad, no lo sé, ¿verdad? Pero, La o verdad, sea, no. yo creo que no sería posible, o sea, ¿Por hasta qué? ahorita, o sea, que hable un solo idioma, porque dependiendo de cada país, o sea, tenemos diferentes culturas y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo sé hablar quichua, es la primera lengua que aprendí. Qué buena cosa, Entonces, para que me enseñen eso, entonces mis papás, o sea, fueron lo que, o sea, sabían, lo primerito. ¿eh? Hasta los 5 o 6 años creo que fui que aprendí a hablar el español. Y eso porque me obligaron. Para ti el español es el segundo idioma, la segunda lengua. Exacto. Ujú. Ah, mira Y el nomás. Entonces yo, inglés, y el inglés estoy- sería el tercero. pues si aprendo, pues sería así. ¿Ya? ¿Y qué tan útil viste el aprender español? Bastante útil, porque en sí el Ecuador está, o sea, hablamos del español. Yo les Entonces, para pregunto, comunicarme tenía que aprender sí o sí. yo les pregunto a los demás, Mm, ahora al revés, ¿qué tan útil creen ustedes que es conocer o saber quechua? no es el quechua, es el quichua aquí. Quichua, perdón, El entonces. quechua se habla en Perú. Ah, mira tú. Entonces, ¿qué tan útil creen que es estudiar quichua o saber quichua? ¿Creen que sea Eh, útil? Y yo pienso que depende del trabajo. Digamos que usted trabaja en una ONG y tiene que ir a hacer algo en alguna comunidad, ahí sí sería útil. Depende la actividad en definitiva. Lo mismo hubiera pasado con Clever, si en lugar de quichua tendría que haber aprendido inglés, porque está en un entorno en donde todos hablan inglés, ¿ya? Y por eso justamente, mire que en buena hora Clever nos cuenta esto, porque hay algunas, primero que nada, diferencias entre lo que es un idioma y un dialecto. ¿Alguien sabe lo que es un idioma y un dialecto? Las diferencias. El idioma es un sistema, digamos, para ponerlo en términos un poco más teóricos, ¿no? El idioma es un sistema de comunicación compartido por una comunidad lingüística, ¿ya? Y el dialecto, en cambio, es la variante de un idioma con diferentes pronunciaciones o vocabulario, quizás gramática, ¿ya? Ese es un dialecto. El idioma es Ah, como bueno, eso sí. madre y Ujú. el Por dialecto, ejemplo, a profe, ver, por dígame. ejemplo, el quichua, o sea, en la parte de indígenas, entonces tenemos el quichua, ¿no es cierto? Pero no todo lado, o sea, habla el mismo. O sea, tienen Y diferente acá en como el oriente dialecto. es otro De quichua. Chimborazo, ajá. De los de Chimborazo y Otavalo, no se comunican como nosotros hablamos del quichua aquí en la Tacunga, se podría decir. Es decir, el quichua también tiene sus derivaciones. Exacto. Sí. Y tiene bastante. Ah, mira tú. Y eso que es una Ujú. lengua que, ojo, está, digamos, Sí, catalogada entre las lenguas que están en extinción, así como los animales. Lastimosamente, sí. lastimosamente. Pero esto es importante, ojo. Es decir, un idioma, por ejemplo, el latín, ¿ya? Es el idioma y el dialecto puede venir a ser las derivaciones que tiene, ¿sí? El español, por ejemplo, proviene del latín, ¿ya? Y puede evolucionar en otras lenguas. Es decir, al día de hoy, con estas variaciones, más bien en lugar de seguirnos acercando hacia un idioma universal, más bien como que cada uno sigue armando sus propias lenguas, sus propios idiomas. De hecho, al castellano le han querido hacer muchas modificaciones recientemente. Sí, Mayerly. Le iba a decir lo mismo. Y, Ah, ya. por ejemplo, el español con el castellano para mí es igual, pero dicen que no es igual. Es que mira, por ejemplo, es más, no nos vayamos muy lejos. Les voy a poner ejemplos evidentes, sí, pero no nos vayamos muy lejos. No es lo mismo hablar, como acaba de decir Clever, o sea, en la Tacunga tienen un idioma quichua y en otras zonas tienen otro idioma. Si hablamos de español en Quito, no es el mismo español de Ibarra que el de Loja, que el de Cuenca, ¿ya? Que el de Guayaquil, que el de Manta, y siendo el mismo idioma, ojo. Entonces, es Dijo distinto. Mayerly y me ganó la idea que iba a decir. Allá. Peor todavía si hablamos de una lengua castellana, que quizás es, no sé, la que abarca un poco más, la más madre, y de donde se derivan muchas cosas. La madre es España, ¿no? Entonces tienen su lenguaje, y de ahí nació el español, y ahí es en donde se basó. Pues tienen España, hablan el mismo idioma. Tienen el catalán, tienen el español, tienen sus variaciones, pues tienen muchas cosas. Mayer, algo me decías. Dime. Ah, sí. Eh, ya me olvidé. Pero espera.
Pero se trataba, ¿por qué es diferente español? Pero si es el mismo país, ¿por qué es diferente? Mira, yo, es decir, ¿qué te puedo, con certeza o con 100% de seguridad, no sabría responderte porque al final cada uno a veces modifica el lenguaje a su propio antojo. Dicen que una verdad dicha, como es una mentira dicha 1000 veces, se convierte en realidad. Algo así también puede pasar con el idioma, ¿ya? Mira, para muestra un pequeño ejemplo, ¿sí? Más allá de que estén o no estén de acuerdo, pero recién lo que quieren hacer con el lenguaje inclusivo, que surgieron algunas tendencias de que el idioma español se empiece a diferenciar de un masculino como un femenino, poniendo una letra E al final o con una letra A o cosas por el estilo. No hay una autorización de la Real Academia de la Lengua, ni mucho menos, para hacer algo así, pero se empieza a modificar por completo el lenguaje. Entonces, automáticamente se empieza a generar otro idioma que utilizan, ojo, otras personas y que lo defienden a capa y espada. ¿Ya? Entonces, si vamos por ese lado, imagínate cuántas variaciones pueden llegar a existir de los idiomas, del lenguaje. El inglés, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo el idioma inglés en Estados Unidos que hablar inglés en Gran Bretaña o en Inglaterra. ¿Ya? El acento es diferente, algunas palabras son distintas, los unos se quejan de los otros que no les entienden, entonces sienten el mismo idioma. Entonces influyen muchas otras cosas y de ahí es que llegamos justamente a las lenguas del mundo. ¿Sabían que existen más de 7000 lenguas en todo el mundo? No parece, ¿no? Pero existen más de 7000 lenguas en todo el mundo. De allí que las más habladas sean el inglés, el español, el chino, ojo, el mandarín, el hindi y el árabe. Son las lenguas que más se hablan en el mundo. Y unos podrán decir, no, el francés o el italiano, no, quizás son más populares o quizás son más bonitas, pero las más habladas son el inglés, el español, chino, mandarín, hindi y árabe. ¿Por qué el chino mandarín es uno de los idiomas más hablados en el mundo? ¿Por qué creen igual? Porque los chinos Por, tienen fábricas de todo tipo. Sí, sí, están Fábricas en de todos chinos, pensé que lados. iba a decir. Más que todo, porque en el idioma que se habla, bueno, en el país donde se habla el chino mandarín es muy grande, entonces hay una gran población que representa ese idioma. Correcto, correcto. Y ojo que Profe, entre estos idiomas puede también estar el ruso, ¿ah? Porque igual hay una cantidad impresionante. Ahora, estos idiomas van variando, ¿no? El esloveno y bueno, tienen sus variaciones, pero muchos de ellos hablan lógicamente el inglés. profe, Dígame. por qué dicen que es más fácil que un latino aprenda el inglés que un gringo aprenda el español? A ver, personalmente, yo no creo realmente que exista una respuesta científica ya, sobre el tema, sobre decirte sí es por esta razón. Yo creo que más por un tema de orgullo, ya, porque al final ambos derivan de la lengua latina, sí, es decir, del lenguaje, del alfabeto latín, ya, mismas letras, mismos símbolos, mismo todo. Por ejemplo, sí te podría decir que es más fácil para una persona que sabe español, perdón, para una persona que sabe, por ejemplo, alemán aprender español que para un español aprender alemán. Ahí sí, porque son otros símbolos, otras letras, son otro lenguaje, es totalmente distinto, mucho más diferente. Es decir, desde cómo se estructura la oración. Aquí es, no sé, verbo, sujeto y predicado. ¿Ya? Allá es una mezcla completa y tremenda, y lo digo porque trabajo justamente con una persona que habla alemán, entonces cuando se enoja, ya se puede imaginar, hostia, entonces ahí no hay cómo decir nada. Pero es mucho más complicado, mucho más difícil. Imagínense, 7000 lenguas en el mundo y las más habladas, el inglés, español, chino, hindi y árabe. Siendo el español una de las lenguas más utilizadas en el mundo, es una de las más discriminadas. ¿Ah? Es una de las más discriminadas. Quizás por las raíces o de dónde viene. Es un problema que se tiene. Ahora, por ejemplo, yo les decía, si tenemos un idioma universal, llámenle en el inglés o pónganle en el español, ¿sí? Quizás como ventaja, les preguntaba esto porque debería quizás el mundo encaminarse hacia allá o quizás no. Una ventaja, lógicamente, facilitaría la comunicación entre todos hablaríamos el mismo idioma, ¿ya? Pero precisamente algo que
rompe por completo esta teoría de tener un idioma universal y por la cual muchos no lo van a permitir nunca jamás en la vida, es que todos los lenguajes, todos los idiomas que se tienen propios, inclusive que nacieron por esto que decíamos, de cada civilización creó su propia forma de comunicarse, al borrar eso, automáticamente estaríamos perdiendo parte de la diversidad de la cultura que representa a cada civilización. Y eso, lógicamente, no lo van a permitir. Nadie lo va a permitir. ¿Ya? Lastimosamente existen, eso sí, algunas lenguas en peligro de extinción, entre ellas justamente el quichua, ¿ya? Que, como decía justamente Clever, es decir, viene de algunas derivaciones del quichua, el quechua en esta zona andina, pero hay otras más. Por ejemplo, el yuchi en Estados Unidos es, digamos, un lenguaje nativo que también ya se va perdiendo mucho. El ainu en Japón, entre otras lenguas. El mismo idioma latín. El latín, el griego se van perdiendo y van rompiendo parte de esas culturas y de esas tradiciones. Por ejemplo, en Paraguay, ¿sí saben qué idioma es nativo de Paraguay? Es el guaraní. Y ahí también se va perdiendo mucho de ese idioma. Entonces, en México igualmente hay otras lenguas distintas, diferentes, pero lastimosamente se van perdiendo por toda esta globalización y por la necesidad, como le tocaba a Clever, de aprender otro idioma que todos hablen, ¿sí? Para poder darse a entender o comunicarse con las demás personas sin perder sus propias raíces, pero necesito comunicarme, necesito desarrollar otra forma de hablar. Y es precisamente por esos factores que se ponen en riesgo las lenguas, ¿sí? La globalización, lenguas dominantes, que algunos lo hacen inclusive por la vía equivocada, la falta de transmisión intergeneracional, es decir, abuelitos, abuelitas que no transmitieron a sus siguientes generaciones esos idiomas, o el desplazamiento de comunidades indígenas que habitaron, lógicamente, en principios o hace mucho tiempo atrás estas tierras y que fueron poco a poco siendo desplazadas a otros lugares, se va perdiendo por completo esas raíces. ¿Qué podemos hacer para poder preservar estas lenguas, ¿sí? Que son parte, insisto, de la cultura de cada país, de cada región? Documentación lingüística, programas de enseñanza y el uso en medios de comunicación. Si hablamos sobre todo de comunicación masiva, deberían estar presentes de seguro allí. Entonces, son parte de algunas estrategias que se podrían implementar, lógicamente, para no perder estas lenguas. Insisto, esto, por ejemplo, para conocer de dónde sale el lenguaje o cómo utilizarlo, yo creo que nos sirve mucho para revisar cómo ha ido evolucionando tantos años el lenguaje, el idioma, lo que utilizamos el día de hoy, como para que lo podamos utilizar bien. Si tiene tantos años de desarrollo el idioma y lo que hoy utilizamos como para poder comunicarnos, que no hacerlo de manera correcta es romper prácticamente todo el trabajo, toda la historia que se ha venido teniendo atrás y yo digo, sinceramente, es una forma de irrespetar a nuestros antepasados y la forma en la que también nos han transmitido estos conocimientos, porque si no, vuelvo al ejemplo del principio, si vamos a comunicarnos solamente por símbolos o por señas o por gestos, entonces volvamos atrás, ¿sí? Sigamos siendo primitivos y nada más, ¿ok? Sí que no es algo que esté bien visto. Hecho, eso, chicos, en torno a los antecedentes históricos, ¿ya? No hay más teoría por ese lado, ¿ok? Son las 8:34, aún nos falta una media horita de clase. Tenemos 5 minutitos de receso, ¿les parece? Y nos vemos a las 8:40, ¿ok? Para los últimos 20 minutos de clase, para que se puedan refrescar, en fin, un poquito, y ya entramos con otro tema, ¿ok? Para ir a merendar, dice. Voy a Para, comer. para que vayan a servirse un vasito de jugo por lo menos, ¿hecho? Ya comí. Me 8 y quedo. 40 nos vemos, ¿ya? No era 10 minutos. 5 nomás. Pero ahí no avanzamos, dije. 5 nomás, si no, Nos pone atraso. atrasos. La María quiere tomarse la hora, dice.
Este fueron de más. 8:40, 8:40, justo. A ver. Bueno. A ver. ¿Les gustó la clase de historia? ¿Sí? No mucho. Bueno, de aquí en más, realmente vienen, al menos la clase que nos corresponde ahora, es muy chévere, la verdad. En cambio, es todo lo contrario, ¿ya? Todo lo opuesto. Y sí nos va a tomar, obviamente, la parte de la clase que nos queda ahora, más el día de mañana. Así que desde ya les hago la cordial invitación de que mañana no falten, porque mañana vamos a tener algunas cosas chéveres acá en la clase en vista a lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, siguiendo con los temas de la unidad 1 del PEA, ¿ok? Tenemos que empezar a ver algunas destrezas y habilidades para desarrollar la comunicación oral y escrita. Es decir, esta, por ejemplo, es una clase que de seguro les podría empezar a interesar a muchos, ya que las expectativas de casi todos aquí en clase es justamente mejorar su comunicación oral, mejorar su comunicación escrita, y vamos a ver algunos pequeños tips, empezar a ver algunos pequeños tips, ¿ya? Para desarrollar esas habilidades, ¿ok? Así que es realmente algo totalmente distinto a lo que vimos en el plano histórico. Esto se vuelve mucho más práctico, ¿ok? Ven pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, en cuanto a las destrezas y habilidades para el desarrollo de la comunicación oral y escrita, existen algunas técnicas, ¿sí?, que pueden ayudar a que podamos cumplir con este objetivo, ¿ya? No olvidemos que la comunicación oral, como tal, ¿sí?, es clave para una interacción efectiva. Nos podemos comunicar con el mundo entero realmente, ¿ya? Encontrando siempre un canal, siempre un mismo código, siempre un contexto en el que podamos comunicarnos, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Es decir, si ya hemos visto justamente el pasado, cómo se llevaba antes la comunicación a lo que es el día de hoy, tenemos que lógicamente aplicar otro tipo de técnicas para que las cosas funcionen y funcionen bien, ¿sí? Ojo, el comunicarse bien inclusive habla bien de uno mismo, ¿ya? Es decir, esto es para un uso personal, profesional, académico, es decir, uno tiene que saber expresarse bien. Y ya sea de manera oral o sea de manera escrita, ¿ya? Uno tiene que encontrar siempre la mejor forma de poder comunicarse y hacerlo de manera clara y concisa. La importancia en sí, más allá de la comunicación que podemos tener con todos absolutamente, insisto, esto va a hablar bien de cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora, hay algunos elementos claves para una expresión oral que sea efectiva, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con la voz, ¿ya? Y con las articulaciones que uno hace con su voz, ¿ya? La correcta pronunciación de palabras, ¿ya?, siempre va a permitir que el mensaje sea comprensible. Las personas que no pueden pronunciar bien generalmente son malentendidas. eh, Hay que repetirles o hay que pedirles que repitan 2, 3 veces lo que dijeron, y eso ya a uno de por sí lo hace sentir mal, ¿ok? Así que hay que practicar, por ejemplo, en este aspecto. O, por ejemplo, también tenemos que evitar el uso de muletillas. ¿Sí saben qué son las muletillas? Ya. Yo creo que todos usamos o hemos usado muletillas alguna vez. No, Y en serio, esto, yo no sé qué es eso. ¿Qué no me sabes qué es podría una decir? muletilla. Ya, ok. No. Una muletilla ¿qué te puedo decir? Eh, Una palabra que se repite muchas veces durante un párrafo. El ajá, ahí está. bueno, Eso es una muletilla, Mayer. Y empieza, por ejemplo, o si no, ¿qué te iba a decir? Eso es una muletilla. Yo me estoy dando tiempo para poder hablar y para poder expresarme, pero mientras me doy tiempo no puedo dejar de hablar, no me puedo quedar en silencio. Entonces, eso es una muletilla. ¿Ya? Ese tipo de cosas no podemos o tenemos que tratar de corregir porque siempre van a existir. Pero ¿cómo se corrige? ¿Cómo uno vuelve o cómo uno se vuelve bueno en este tema de comunicación oral? Es practicando. Es decir, si uno tiene miedo, por ejemplo, para hablar en público, pues no tiene que hablar más en público, ¿ya?
a la fuerza. Como cuando dicen, si te caes del caballo hay que volver a subirse, pues así mismo, ¿ya? En el tema de la comunicación, para poder convertirnos en personas, en expertos en este sentido, tenemos que hacerlo, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Ok, listo. Entonces, eso, por ejemplo, por un lado, ¿ya? Una dicción, lógicamente, que sea deficiente, una pronunciación deficiente puede hacer que el mensaje sea confuso, difícil de entender, nos va a hacer sentir mal con nosotros mismos, así que tenemos que practicar mucho en ese aspecto. Otro tema también importante es la entonación, ¿ya? Ayer, por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa si yo agarro un texto y empiezo a leer de manera lineal? ¿Sí? Estos son términos con los que ustedes tienen que ir familiarizándose poco a poco, ¿ya? Lineal es no subir ni bajar mi tono de voz. Cuando uno hace énfasis en algo, sobre todo cuando uno habla en público, tiene que también saber utilizar los tonos de voz, los tonos y los ritmos, porque no es lo mismo que yo empiece aquí a alzarles la voz, pero empiece a hablar despacito. Parece que voy a estarles cantando una canción de cuna, ya les voy a empezar a arrullar. Entonces no es ese sentido. Hay que utilizar bien el tono de voz y también el ritmo de la voz. Por ejemplo, las personas, ustedes han visto quienes transmiten el fútbol, los periodistas, en cambio son, lleva la producción, va por la derecha, la mete el centro del gol, que también dirían, ¿no es cierto? En muchos casos, ¿ya? Entonces también ellos tienen que practicar mucho la dicción y evidentemente tienen el tema mucho más desarrollado porque están en eso día tras día, pero es porque su actividad lo demanda, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar también para nosotros qué es lo que nos hace sentir cómodos en ese aspecto, pero es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en la parte de la comunicación oral. Y otro tema muy importante es el lenguaje corporal. Muchas veces, y esto les doy como recomendación también, cuando ustedes estén hablando consigo mismos, ¿sí? Están ustedes en la mañana viéndose al espejo, están conversando con ustedes, hablen con las manos, háblense con las manos, empiecen a gesticular ustedes mismos. Ustedes han visto, por ejemplo, las personas que van, no sé, en el carro, en el bus, y van, pero van haciendo gestos ellos mismos. Les apuesto que tienen muy buena comunicación oral, ¿sí? Saben comunicarse de cualquier forma y lo hacen de alguna manera y lo hacen bien. ¿Ya? El poder hablar con las manos, el poder tener buenas posturas, ¿sí? ¿Ya? Es importante porque eso les va a ayudar. Y esto parece mentira, pero tengan la certeza, tengan la seguridad por alguien que les habla del lado de la experiencia, ¿ya? Los gestos, las posturas, las expresiones faciales refuerzan muchísimo el lenguaje verbal, ¿ya? Y esto les digo porque para muchos de ustedes, inclusive que insisto, hoy mismo me dijeron, bueno, ayer y hoy, me dijeron, sí, quiero mejorar mi comunicación verbal. Es distinto que, por ejemplo, yo esté aquí dándoles clase de esta manera, ¿ya? Aquí esté. Bueno, la comunicación es lo siguiente, ¿no? Entonces, yo mismo no voy a mostrar un interés en todos ustedes para que puedan comunicarse de buena manera. Todo esto se vuelve ya prácticamente costumbre en ustedes si es que empiezan a hacerlo bien. ¿Okay? Entonces, todo este tipo de cosas, la postura, las expresiones faciales, y esto habla mucho, ustedes habrán tenido muchos casos, hasta mejores de los ejemplos que yo les podría poner, en donde ustedes le ven la cara a alguien y ya le preguntan, ¿no? ¿Y a vos qué te pasó? O sea, ya el gesto, la cara de alguien en un lunes, por ejemplo, es, ay, es lunes, ¿no es cierto? Con razón. Sí, María, dime. Inge, una pregunta. ¿Es normal que uno hable expresándose así con las manos? A ver, ¿en qué sentido normal? Comencemos por allí, ¿no? Porque yo te Porque, podría bueno, decir yo que soy sí. muy expresiva al hablar, yo siempre me expreso con las manos o movimientos y la gente me dice, pero ¿por qué mueves las manos? Estás hablando. Entonces, como que no sé si lo estoy haciendo bien o mal, por eso le preguntaba. Insisto, como dije antes, al menos yo creo que las personas que pueden hablar así lo hacen muy bien. Yo no veo ningún problema. De hecho, Sí. no sé, si quisiera encontrarle un problema, María diría que tal vez puede llegar a ver los excesos o la exageración. Entonces ahí podría quizás generar un problema, ¿ya? Si yo, por ejemplo, acá hablándoles a ustedes, muevo las manos para tratar de explicar algo, llamar su atención, pero en lugar de gesticular de esta forma, empiezo a hablarles y mientras estoy hablando les hago esto, entonces tal vez sea exagerado, ¿me entiendes? Entonces ya no es una comunicación adecuada. Dime, Jefferson. Es que yo también cuando hablo, o sea, me comunico igual con las manos. Es como decir,
dices lo mismo con las manos que hablando. Te tratas de comunicar y es una buena forma, Jefferson, porque yo soy sincero, por ejemplo, yo esto ya no lo practico, o sea, ya es natural, si uno ya no me doy ni cuenta, no están las manos, me daría cuenta si me tuvieran amarrado. O sea, si estoy amarrado las manos, les prometo que no podría hablar bien, o sea, no podría expresarme. Es muy difícil. O sea, para mí, por ejemplo, es seguridad. O sea, yo me siento segura al expresarme así. No sé. No me da vergüenza prácticamente. Bien buena hora, mejor, me alegro mucho. Nayeli. Bueno, yo también soy expresiva con las manos, igual con los gestos. Pero hay una diferencia que cuando tú hablas con personas que no están acostumbradas, dicen que se estira mucho o que uno cree que es, digamos en este caso, creído. ¿Será? Yo sinceramente no Hace, creo y yo, no yo haría sí, caso a eso, Nayeli. No. yo Es decir, sí, yo sí cuando he digo, tenido esos casos. puede haber quizás algunos casos en los que se puede exagerar, ¿ya? O Pero sea, vea, realmente hablar o expresarse es parte de... Es más, claro. ustedes díganme, el profe de comunicación dijo que nos comunicamos con gestos, de manera verbal, no verbal, y todo es parte de, así que... O sea, yo he hablado con personas que no han estudiado, entonces me han dicho, uy, te crees una abogada, o uy, te crees doctora, entonces a veces uno se siente mal. Bueno, ¿qué te puedo decir? En ese sentido es el contexto, ¿ya? Regresando un poco a lo de ayer, es el contexto. Entonces, en un contexto en el que pueden sentirse mal, quizás no deba cuidarse, pero depende del contexto, ¿ya? Depende del contexto. Pero lo que sí, por ejemplo, no podrías hacer, hablemos de que no utilizo las manos, ¿ok? Pero las manos no es lo único que yo utilizo al hablar. Como les digo, yo puedo estar este momento en una silla que me ayude a tener una buena postura, pero si yo estoy, o sea, no, ni yo mismo me tendría ganas de dar clase y estaría ya más bien acá, bueno, ¿saben qué? Ya vamos a la casa, manden a las casas. Y no es así, ¿ya? O sea, no es esa la intención. Por eso es que hasta para poder sentarse a clase, para poder estudiar, o sea, es bueno tener un lugar, una zona, un espacio en el que uno pueda sentirse cómodo, porque todo eso inclusive ayuda. Cuando ustedes van a estudiar, no sé si les dije desde chiquito, me acuerdo, a mí me decían, tienes tu escritorio, siéntate en el escritorio y no en la cama. Y yo recuerdo eso, me dijeron, toda la vida mis papás me decían eso. Y yo me quería acostar en la cama a estudiar para alguna prueba, algún examen. Tienes escritorio, ahí está el estudio, no en la cama. Chadote ahí, te va a dar sueño. Y es verdad, o sea, hay ciertas cosas que tenemos que cumplir y todo eso ayuda para el futuro. Mire, por ejemplo, otro tema. O sea, si no utilizo las manos, les decía, yo tengo una postura. ¿O qué pasa si, en este caso, por eso es que a mí me gusta y les solicité desde el primer día, que tengamos prendidas las cámaras? Si no nos vemos a las caras como lo hacemos ahora, ¿ya? Por lo menos algo, ¿no es cierto? Compartimos aquí. Sería muy distinto, o sea, simplemente que no tengamos cómo vernos. Si yo empiezo a dar clases así, sería lo mismo. ¿Qué tal se sienten ustedes si yo empiezo a dar clases así? Es más, yo podría dejar la clase grabada, ¿se dan cuenta? Dejar es como el Y tú radio, estás así, comiendo. No Sí, llama dejar la sí, es un atención. podcast o estoy O comiendo, sea, ¿ya? aburre. Por mi parte me aburre las clases así. A mí me coge aburrimiento. Ya ven, imagínense al profesor que tiene ahí 5, 12, 18 cuadros negros sin verle las caras, o sea, más, peor todavía. Entonces es difícil. Pues por eso es que es importante que hasta podamos hacer contacto visual, ¿ya? Cuando uno habla en público, por ejemplo, tiene que hacer contacto con todos. ¿No les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, ustedes están en una charla, en fin, pongamos una charla. Alguien estuvo alguna vez en una charla o en alguna capacitación, ¿ok? En algún curso, por lo menos. Y quien estaba dictando el curso se pasa hablando, 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 y ustedes viéndole, viéndole, viéndole. Y el rato que esa persona, ¡pum!, les clavó la mirada a ustedes como que se desvían o como que se asustan o como que les llama la atención o como que, ay, que no me pregunte nada, que no me diga nada. ¿Ya? Son cosas que pasan porque el contacto visual también es una herramienta con la que uno impone cierta autoridad y se hace escuchar. Es como decirle, oye, te estoy mirando, mírame tú también y escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, hay ciertos aspectos que lógicamente tenemos que tomar en cuenta, como les digo, para que esto se pueda llegar a dar de una manera efectiva, la comunicación oral. Lógicamente, mira, si vamos a los aspectos contrarios a todo esto,
digamos que llegando a esos límites, esas exageraciones que estábamos hablando, el uso excesivo de las manos puede ser un problema. Si yo empiezo a subir mucho mi tono de voz, también van a pensar que les estoy gritando, ¿no es cierto? Y no es Eso soy así. yo. Ya, Nos está gritando. a ver, entonces Dando. no es así. Yo les trato con dulzura. Les voy a hablar con un tono de voz que sea acorde a la hora, que sea acorde a todos ustedes, ¿ya? Tiene Entonces, que tratar con Que sea cariño, hija. con amor y, apaciguable. ¿ya? Entonces, Que todo sea eso, digamos agresivo o que, pasivo, pues. imagínense, o sea, eso se puede llegar a interpretar mal y no tiene que ver con las manos, ¿ya? Entonces, esos aspectos quizás de tonos de voz, del ritmo que les decía, ¿ya? Si yo vengo a clase, igual, si estoy así, cruzar los brazos todo el tiempo, ¿ya? Para algunos puede significar que seriedad, aburrimiento, ¿cierto? Dime, Karina. Bueno, más es una duda. Lo que pasa es que usted no usa micrófono, pero se le oye súper claro. ¿Usted está Ah, hablando duro ya de por sí o cómo hace? qué susto, pensé que iba a decir que no se me escuchaba bien. No, 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 se le escucha súper bien y eso que no usa esto, no Nos usa está diadema. gritando. ¿Ya? No les estoy gritando. No, mentira. No sé, la máquina. La máquina. Parte de es, digamos que tengo un lugar cerrado, es como que pensado para no tener distracciones, ni mucho menos, y que el sonido tampoco se escape. Pero de ahí en sí es la máquina, no ninguna otra ciencia. Y tampoco lo estoy gritando. De hecho, mi tono de voz no es muy fuerte, creo yo, no sé. No me parece que sea muy fuerte. Pero sí hay, por ejemplo, cuando uno practica, yo les decía que parte de mi experiencia fue trabajar 20 años en radio. Entonces, parte de eso es haber practicado quizás del cómo hablar en un micrófono. ¿Ya? Cuando yo no estoy hablando con ustedes, no crean que le hablo así a mi esposa, a mi hijo tampoco. O sea, es poco más, poco más calmadito. Dime, Mayer. Profe, también el manejo de la comunicación hace generar cierta confianza con las personas, hace que las Por personas supuesto. confíen. Por supuesto que sí, Mayeli, por Por eso supuesto. para mí es importante también aprender Por a supuesto. comunicarme mejor porque quiero estudiar marketing después de eso. Me parece genial y es una sabia decisión, digamos, que empezar a saber cómo comunicarse, porque marketing es mucho de eso, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, hay muchos aspectos que tenemos que empezar a cuidar y esto es lo que vamos a empezar a revisar ya de cara a las exposiciones, de cara a los trabajos que van a hacer, porque el rato de las exposiciones, que alguien venga a cruzar los brazos, cero. Alguien que me empiece a gritar, cero. Alguien que baje la voz mucho, cero. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan desarrollar todo esto de buena forma. ¿Hecho? No les molesto más por hoy. Continuamos el día de mañana, ¿ok? Para que vayan ya ahora sí a descansar tranquilamente. Y mañana a la misma hora y en el mismo canal nos vemos. ¿Hecho? Mañana nos Hasta vuelve a mañana, gritar. Hasta mañana, profe. profe. Mañana, Mañana mañana nos nos vuelve a gritamos. gritar. Mañana nos seguimos gritando, ¿ok? Que pasen bien, chicos, que descansen. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. mañana, Ángel. Mañana en que Pasen bien. Bien. Hasta mañana, profe. Chao, bebé.